Bloque número 4, la Biblia. Doctrina número 30. La Biblia es nuestra única y máxima autoridad. Esta es una de las grandes doctrinas que posee, cree y defiende la Congregación Cristiana Teócrata. Pero no es una doctrina que nosotros nos hayamos inventado, sino que esta doctrina está claramente reflejada en la propia Biblia, la sagrada palabra inspirada por Dios, la cual ella misma declara que ella es nuestra única y máxima autoridad. No es solamente nuestra máxima autoridad, no es simplemente que tenemos que obedecer a las autoridades seculares del Estado, que tenemos que obedecer a nuestro patrón en la empresa donde trabajamos, o al maestro de escuela, entre otras autoridades. Es que la Biblia está por encima de todos ellos. Y no solamente está por encima de todos ellos como la máxima autoridad, sino que además es la única. La Biblia no tiene competencia. La Biblia no rivaliza su autoridad con otros. La Biblia es la única y máxima autoridad. Nuestra conciencia está cautiva de la palabra de Dios, como en una ocasión expresó Martín Lutero, cuando inició el proceso de la Reforma Protestante allá por el siglo XVI, hace unos 500 años atrás. Y esta intrínseca autoridad que posee la Biblia como nuestra única y máxima autoridad lo vamos a ver reflejado en los siguientes versículos bíblicos. En Mateo capítulo 15, versículo 3, leemos de parte de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que dijo: en respuesta Él les dijo: ¿por qué traspasan ustedes también el mandamiento de Dios a causa de su tradición? Jesús, con todo derecho, estaba cuestionando cómo es que algunos seres humanos, profundamente corrompidos y malvados, tienen la osadía y el atrevimiento, profundamente condenable, de anteponer su tradición, sus hábitos, sus costumbres, sus intereses, por encima del mandamiento de Dios, traspasándolo de esta manera. Es decir, Jesús evidentemente con esta pregunta estaba demostrando que el mandamiento de Dios no puede ser traspasado, no se puede quebrantar el mandamiento de Dios por causa de nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestros hábitos. Por esas razones que la Biblia es nuestra única y máxima autoridad, porque la Biblia tiene una supremacía indiscutida, está fuera de cualquier discusión. La Biblia es única y máxima autoridad, y toda aquella persona o organización humana, agrupación religiosa, que pretenda igualarse a la autoridad de la Biblia o incluso ponerse por encima de ella, es apostasía. Debe ser combatida, rechazada categóricamente y ser declarada como enemiga de la fe cristiana teócrata verdadera, y por lo tanto debe ser absolutamente condenada, rechazada y hasta combatida. Porque nada puede traspasar el mandamiento de Dios a causa de la tradición de los seres humanos. Los intereses de ciertas personas jamás pueden ir en pugna con el mandamiento de Dios. El mandamiento de Dios, por lo tanto, tiene supremacía. También esto lo podemos leer en Juan capítulo 10, versículo 35. Dice así: si Él llamó dioses a aquellos contra quienes vino la palabra de Dios, y sin embargo la Escritura no puede ser nulificada. Aquí el propio Jesucristo, una vez más, declara mediante estas palabras la supremacía indiscutida de la Sagrada Escritura. Dice que la Escritura no puede ser nulificada. Jesús dice aquí que la Biblia no puede ser anulada, no se puede nulificar, anular, suprimir. Su vigencia es eterna, es permanente y no se la puede anular. Y por lo tanto la palabra de Dios, debido a que es eterna, no se la puede anular, tampoco se la puede
suprimir, reducir o aguar o menguar su fuerza imperativa, su mandato. La Biblia siempre está vigente. La palabra de Dios, lo dice aquí Cristo, la palabra de Dios, la Escritura, no puede ser nulificada. La palabra de Dios, por lo tanto, no se la puede suprimir, no se la puede anular. Y ella afirma que es la única y máxima autoridad, porque siempre está vigente. Entonces, cualquier ministro religioso, cualquier agrupación religiosa, por más supuestas credenciales que afirme tener, que supuestamente la identifican como el verdadero pueblo de Dios, como los que realmente practican la adoración que a Dios le agrada, etc., esta siempre debe estar absoluta y plenamente sometida a la Sagrada Escritura, porque ella no se puede anular, nadie puede ir en contra de la Biblia, nadie la puede contradecir. Ahora examinaremos 1 Corintios capítulo 4, versículo 6. Ahí leemos: ahora pues, hermanos, estas cosas las he transferido de modo que nos apliquen a mí y a Apolos para el bien de ustedes, para que en nuestro caso aprendan la regla: no vayas más allá de las cosas que están escritas, a fin de que no se hinchen ustedes individualmente a favor de uno y en contra del otro. Aquí la propia Biblia, por inspiración divina, nos dice que no debemos de ir más allá de lo que está escrito aquí. Por lo tanto, nadie tiene autoridad para ir más allá de la Escritura. Esto demuestra que la Biblia es nuestra única y máxima autoridad y que tiene una supremacía, una superioridad imposible de igualar y menos de superar. Porque nadie puede ir más allá de las cosas que están aquí escritas. Así que cualquier agrupación religiosa siempre tiene que someterse estrictamente a lo que dice la Biblia, ni más ni menos. Y si uno observa que están actuando contrario a la Biblia, no debemos de obedecer. Hay por ahí algunos apóstatas que dicen: oh, pero tú sé sumiso y obediente, y aunque no entiendas, obedece, porque nosotros somos pueblo de Dios. Apóstatas, hijos de Satanás, es lo que son. Porque Dios no actúa de esa manera. Dios nos ha dado su palabra, la Biblia, precisamente para entender a cabalidad su voluntad, su forma de pensar y de actuar. Y es nuestra obligación individual, cada uno de nosotros, comprobar si lo que nos dice un ministro religioso, un pastor religioso, alguien que lidera una agrupación religiosa, comprobar si lo que dice, hace, enseña y pide se ajusta a la Escritura. Porque de lo contrario, dice aquí la palabra de Dios, no vayas más allá de ella. No vayas más allá de las cosas que están escritas. Tenemos que someternos a la Biblia como nuestra única y máxima autoridad. También esta misma idea se repite en Gálatas capítulo 1, versículos 8 y 9. Dice así: sin embargo, aunque nosotros o un ángel del cielo les declarara como buenas nuevas algo que fuera más allá de lo que nosotros les declaramos como buenas nuevas, sea maldito. Como hemos dicho más arriba, también vuelvo a decirlo ahora: sea quien sea que les esté declarando como buenas nuevas algo más allá de lo que aceptaron, sea maldito. Por 2 veces la palabra inspirada de Dios dice que es maldito. Que sea quien sea, no interesa, sea quien sea, no interesa. Si eres testigo de Jehová, católico, protestante, evangélico, no interesa, sea quien sea, dice el versículo 9. Si es más allá de lo que hemos aceptado, que está en la Biblia, sea maldito. Porque nosotros solo podemos aceptar como buena nueva lo que está escrito en la Biblia, que es inspirada por Dios. Supongamos que nos encontramos con una persona que pareciera incluso tener
señales sobrenaturales del favor divino. Y nos pide actuar más allá de lo que está escrito en la Biblia. Es maldito. Sea maldito, dice la Biblia por 2 veces aquí. No podemos aceptarlo. Aunque fuera incluso un ángel del cielo. Imagínese usted un espíritu en su gloria sobrenatural, diciéndonos algo que va más allá de lo que está escrito en la Biblia. Sea maldito, porque cabe la posibilidad de que un ángel de Dios se vuelva desobediente. Los demonios son eso, ángeles que eran obedientes a Dios en un pasado y terminaron por desobedecer, por ir más allá de la orden de Jehová escrita en la Biblia. Por eso no nos importa que sea testigos de Jehová, cuerpo gobernante, papa de la Iglesia Católica, pastor evangélico, no nos importa qué clase de autoridad religiosa sea, sea quien sea, sea quien sea. Dice el versículo 9, sea maldito si nos declara algo que va más allá de lo que hemos aceptado como buena nueva, como evangelio, como lo que está escrito en la Biblia. Por lo tanto, cuando alguien afirma tener autoridad religiosa, una autoridad de liderazgo, de pastoreo, de llevar la delantera, es maldito si va más allá de lo que está escrito. Y cuando nos dice hay que obedecer aunque no entiendas, es apostasía, es expresión inspirada de demonios y es maldito, porque jamás Dios nos va a pedir algo que no entendamos. Todo lo que Dios nos pide hacer es fácil y claramente comprensible. Está escrito en la Biblia. Y tenemos que asegurarnos que cualquier cosa que alguien nos diga no vaya más allá de la Biblia, porque si lo hace, es maldito. Más claro, es imposible. La Biblia es nuestra única y máxima autoridad, y así lo evidencian estas sagradas escrituras inspiradas por Dios. Ahora leamos Colosenses capítulo 2, versículo 8. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Cuidado, quizás haya alguien que se los lleve como presa suya mediante la filosofía y el vano engaño según la tradición de los hombres, según las cosas elementales del mundo y no según Cristo. Este versículo demuestra que tenemos que tener cuidado los cristianos teócratas con cualquier mensaje que por ahí ande hablando que vaya en contra de lo que Cristo nos enseñó. Nosotros tenemos que tener muy claro que la Biblia es nuestra única y máxima autoridad y que todo lo que vaya más allá de ella hay que rechazarlo con contundencia, cueste lo que cueste, no importa el costo personal. Hay que rechazarlo categóricamente, con firmeza, porque es cosa maldita. Y aquí dice el versículo 8 de Colosenses capítulo 2 que hay que tener cuidado, porque podemos ser presa del engaño de Satanás cuando éste se vale de personas corrompidas, que se valen de filosofías, de vanos engaños, de mucha palabrería, para tratar de arrastrarnos más allá de lo que está escrito. Hoy vemos que incluso hay agrupaciones religiosas apóstatas, como los Testigos de Jehová, que enseñan cosas que van más allá de la Biblia. Por ejemplo, dicen que es servicio sagrado construir edificios para adorar a Dios, cuando Jesucristo dejó claro que ni en Jerusalén, ni en la montaña de Gerizim, ni en ningún otro espacio geográfico es un lugar indispensable para adorar a Dios. Y sin embargo, estos corrompidos afirman de que construir sus edificios de adoración es servicio sagrado. Eso es una enseñanza apóstata. Es diabólica, porque
va más allá de la Escritura. Podemos adorar a Dios en la intimidad de nuestro hogar, en cualquier lugar. No es necesario un lugar específico. Pero cuando ellos le dan esa importancia tan exagerada a sus lugares de adoración, demuestra que van más allá de la Escritura. Y así como ellos podemos citar de cualquier otra agrupación religiosa, por supuesto, que va más allá de la Escritura y que se basa más bien en la tradición de los hombres, en su filosofía y en su vano engaño. Tenemos que tener cuidado, es la advertencia clara que nos da la Biblia, porque todo lo que vaya más allá del Cristo es maldito. La Biblia, que contiene las enseñanzas de Cristo, es nuestra única y máxima autoridad. Ahora leamos Tito capítulo 1 versículo 9. En Tito 1:9 leemos: que se adhiera firmemente a la fiel palabra en lo que toca a su arte de enseñar, para que pueda exhortar por la enseñanza que es saludable y también censurar a los que contradicen. La Biblia nos ordena adherirnos firmemente a la fiel palabra. La Biblia nos ordena apegarnos con firmeza a la fiel palabra, la palabra de Dios, en lo que toca a nuestro arte de enseñar, porque lo que enseñamos hay que practicar, porque está basado en la fiel palabra. Por lo tanto, cuando enseñamos la palabra de Dios, estamos enseñando lo que es saludable. Y gracias a esta enseñanza saludable de la palabra de Dios podemos censurar a los que contradicen. Por lo tanto, cualquier cosa que contradiga la palabra de Dios hay que rechazarlo con contundencia, con firmeza, porque con esa misma firmeza nos adherimos a la fiel palabra de Dios, la Biblia. Este versículo, por lo tanto, también demuestra que la Biblia es nuestra única y máxima autoridad, porque tenemos la obligación como cristianos teócratas de adherirnos firmemente a la fiel palabra. Y aquí no vale decir que el esclavo nombrado ha dicho una cosa, ha dicho la otra, que el anciano de congregación ha dicho así, ha dicho asá, que el obispo, que el cura, que el sacerdote. Es que no interesa qué clase de persona sea, incluso que sea santa o un ángel del cielo. No importa, sea quien sea, que vaya más allá de lo que hemos recibido como buena nueva escrita en la fiel palabra, sea maldito, porque viene de Satanás. Porque la Biblia es nuestra única y máxima autoridad. La fiel palabra es la única y máxima autoridad. Y esta doctrina solo la enseñan los cristianos teócratas. Porque ni siquiera los que se dan tantos golpes en el pecho, como los testigos de Jehová, que se jactan públicamente de ser ellos muy leales a la Biblia, son unos mentirosos y unos corrompidos y unos apóstatas cobardes. Porque ellos traicionan la Biblia en muchas cosas. Un botón de muestra, ellos dicen que la Biblia miente cuando dice que todo ojo le verá cuando Cristo llegue por segunda vez, en la gloria del reino, después de la gran tribulación. Ellos dicen que eso no se va a ver. Hasta ese grado llega su traición a la Biblia. Porque son capaces de decir que la Biblia miente. Que no, que la Biblia no se refiere a eso. Cuando la están mintiendo. La acusan de mentirosa. Porque son apóstatas, traidores. Y los cristianos teócratas, que nos hemos salido de ellos, de los testigos de Jehová, nos hemos salido porque precisamente ellos no se adhieren firmemente a la fiel palabra, sino que la manipulan para sus oscuros intereses. Nosotros los denunciamos públicamente como traidores de la Sagrada Escritura, porque han violentado este preciso versículo, junto con todos los que ya venimos examinando, porque ellos creen estar por encima de la Biblia, cuando la Biblia en realidad es nuestra única y máxima autoridad. Así lo dice el versículo 9 que hemos leído, que se adhiera firmemente a la fiel palabra, y también censurar a los que contradicen. Como los testigos de Jehová muchas cosas la contradicen con la Biblia, nosotros tenemos la plena autoridad de la Biblia para censurarlos a ellos, porque ellos contradicen muchos versículos de la Biblia. Por eso, por más que a ellos les duela, los cristianos teócratas publicamos a los cuatro vientos en las redes sociales
nuestras denuncias contra sus actos de corrupción espiritual, porque es un mandato de la Biblia, aunque a ellos les duela. Y qué bueno que les duela, porque cuando se va contra la Sagrada Escritura, el dolor es el único resultado que inexorablemente se debe de tener. El último texto que vamos a leer de esta consideración es Hebreos capítulo 8, versículo 10 y 11, que dice así. Hebreos capítulo 8, versículo 10 y 11 dice: porque este es el pacto que pactaré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mis leyes en su mente, y en sus corazones las escribiré, y yo llegaré a ser su Dios, y ellos mismos llegarán a ser mi pueblo. Y de ningún modo enseñarán ellos cada uno a su conciudadano y cada uno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos ellos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Cuando aquí la Escritura habla del nuevo pacto que Jehová celebra por medio de su Hijo Jesucristo con nosotros los ungidos, una de las características más importantes que tenemos los cristianos ungidos es que para nosotros la Biblia es nuestra única y máxima autoridad. Porque ella, la Biblia, que contiene la ley de Dios, está puesta en nuestra mente y está escrita sobre nuestros corazones. Claro, para un testigo de Jehová, la Biblia no es su única y máxima autoridad, es su organización endiosada e idolatrada. Y cuando esta organización de los testigos de Jehová enseña cosas que son contrarias a la Biblia, ellos prefieren creer a la organización antes que a la Biblia. Ellos han leído muchas veces que los cristianos ungidos tenemos que reinar en los cielos por 1000 años, pero ellos se han pasado muchas décadas creyendo de manera traidora y pérfida contra la Biblia, que bueno, habrá algunos ungidos que también van a vivir durante los primeros años del milenio, hasta que han tenido que rectificar. ¿Y cuántos años vituperando la Sagrada Escritura? Esos apóstatas incorregibles. Muchas veces corrigen precisamente cuando se les denuncia públicamente su traición. Pero hasta ese grado llega su desprecio por la Biblia. Nosotros los ungidos verdaderos debemos de rechazar categóricamente, de manera furibunda, ese acto de traición contra la Sagrada Escritura. Porque para nosotros, los ungidos, que hemos sido engendrados por Espíritu Santo, esta fuerza activa de Dios, que ha sido derramado sobre nuestro corazón, ha escrito en nuestra mente y corazón la ley de Dios, la Biblia, la palabra de Dios. Y la defendemos, nos cueste lo que nos cueste. Y si para ello los apóstatas que están dirigiendo a los testigos de Jehová les duele, qué felicidad que les duela. Porque ellos no son pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios. La congregación cristiana teócrata es el pueblo de Dios, porque nosotros tenemos en nuestra mente y sobre nuestros corazones la ley de Dios. Y debido a eso, Dios está con nosotros. De hecho, el versículo 11 dice: de ningún modo enseñarán ellos cada uno a su conciudadano y cada uno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová. No necesitamos que nos empujen a conocer a Jehová, porque la Biblia nos cautiva. La Biblia tiene tal capacidad de fuerza y de potencia que impregna toda nuestra mente y corazón. La Biblia está hasta lo más recóndito de nuestras emociones y pensamientos. Y debido a eso nos permite conocer perfectamente a Jehová. No necesitamos los alimentos chatarra de organizaciones religiosas traidoras a la Biblia, que en el fondo le dan más importancia a sus endiosadas agrupaciones religiosas antes que a la Biblia. No necesitamos esos putrefactos alimentos espirituales. El único alimento espiritual eterno de la más alta calidad que necesitamos es la propia Biblia. Y ya si hay algún otro alimento espiritual, como por ejemplo las verdades de nuestro credo, que se fundamentan estrictamente en la Biblia, bienvenido sea. Pero sin duda alguna,
todo lo que hablamos, enseñamos, decimos como cristianos teócratas tiene estrictamente que fundamentarse en la Biblia, porque la Biblia es nuestra única y máxima autoridad. De hecho, al examinar cada uno de estos versículos bíblicos, hemos podido demostrar inequívocamente la impresionante veracidad de esta doctrina bíblica, de que efectivamente la Biblia es nuestra única y máxima autoridad.